La serie de denuncias que han surgido, sobre todo en el seno del oficialismo, tras el escándalo de las narcofábricas. Para conversar de este tema estamos en comunicación con el diputado de Comunidad Ciudadana Marcelo Pedrazas y la senadora de Creemos, Senta Rec. Senadora, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarla desde Sucre. Un saludo especial para todo Sucre, para toda la audiencia de Correo del Sur y bueno, con mucho gusto participando de este espacio. Un tema que todos los días está teniendo un capítulo nuevo y capítulos que van surgiendo de parte del oficialismo, ya sea de Evo Morales, dirigentes cocaleros, del mismo gobierno. ¿Qué lectura tienen en Creemos, senadora, que ya ha fijado una posición sobre este tema pidiendo justamente una investigación a actores clave tras esta denuncia y este escándalo de las narcofábricas y los narcoaudios? Bueno, mire, este tema es muy complejo y pienso que nos va a posibilitar poco a poco develar muchos de los planes y de las situaciones internas que están generándose en el movimiento al socialismo, que lógicamente no es el mismo movimiento al socialismo de antes de octubre de 2019. O sea, la reelección de Evo Morales, el fraude electoral, ha generado también al interior de su partido una serie de situaciones donde no existe ya una hegemonía total de Evo Morales al interior del partido, un liderazgo monolítico, y esto nos va a permitir, si tenemos la paciencia y el análisis suficiente, ver muchas cosas que han estado sucediendo en el país y que se están filtrando ahora justamente por esta crisis política que tiene el movimiento al socialismo en su seno, al interior mismo de su partido. No creemos en absoluto que Evo Morales está haciendo una denuncia porque quiere que haya cambios en la política de narcotráfico, todo lo contrario. Lo que tiene es un apuro, un apremio por la toma del poder, está buscando generar situaciones para mostrar al país que él es el que tiene que de alguna manera volver a retomar, digamos, retomar el poder, pero lo está haciendo de manera infructuosa porque lógicamente los bolivianos no creen en su palabra, no creemos, y estamos viendo que existe otra intencionalidad. Bueno, en primer lugar, lo que podemos observar es que no ha habido lucha contra el narcotráfico en Bolivia y que sí ha habido patrocinio al narcotráfico. Durante los 16 años que el movimiento al socialismo está en Bolivia, ha gobernado Bolivia prácticamente, porque no olvidemos que durante el gobierno de transición, si bien hubo un gobierno transitorio, pero la Asamblea Legislativa, en su integridad, con sus 2/3 masistas, seguía operando en Bolivia y es solamente un interín de un gobierno transitorio donde luego hay una retoma del poder y esta obstinación de volver a generar las mismas estructuras y los mismos tipos de políticas dentro del país. Entonces, una de las cosas que podemos constatar es esto, que nunca hubo lucha contra el narcotráfico. La otra de las situaciones que ya son ineludibles es que el Chapare, la economía de la coca, genera ya líneas directrices para el país. Tiene un poder enorme político, un peso político que gravita no solo en el Parlamento, sino en ministerios, y que definitivamente Evo Morales está reclamando en este momento, ¿no? O sea, es como que el país se maneja desde el Chapare. Y ahí podemos entender, y este espacio es corto, pero lo dejo como un apunte, todas las pugnas que se han venido dando, o sea, entre cocaleros de Yungas y cocaleros del Chapare, la necesidad de tener el control total de la economía de la coca y del mercado de la coca, y todas estas situaciones que no las podemos ver ya como situaciones coyunturales o aisladas, sino que forman parte de un todo, de una estrategia para gobernar y generar un poder desde Bolivia. Por otro lado, lógicamente, tenemos ahora la situación
interna de denuncias cruzadas, donde ya en enero se nos hizo absolutamente más evidente que el gobierno de Evo Morales no podía esperar más para, o sea, el expresidente Evo Morales no podía esperar más para tener mayor acumulación de poder. Y por lo tanto, desde el Chapare, donde está el gobierno paralelo de Bolivia, él genera unos planteamientos al gobierno de su correligionario Arce Catacora, y donde exige 8 ministerios, que 8 ministerios se han cambiado, y como esta situación por varias coyunturas y por una reacción un poco lógica también de Arce Catacora, no es obedecida, ratifica todo su gabinete, el presidente Arce Catacora, entonces echan a andar planes diferentes, entre los cuales, por una información que nosotros vamos teniendo y por un análisis de estos hechos, está paralelamente la desestabilización, la búsqueda de criminalización de la oposición, la desestabilización y la toma posible de Santa Cruz a través de casos parecidos al caso de terrorismo. Uno de los casos que se montó ya fue el caso de los ítems fantasmas, donde se intentaba probar que había habido financiamiento al terrorismo desde Santa Cruz, porque para poder implementar una narrativa de supuesto golpe de Estado, pues tienen que probar algunos de los elementos que caracterizan el golpe de Estado, entre ellos que existe financiamiento. Y este era un montaje perfecto donde trataban de forzar situaciones, pero trataban de probar que desde Santa Cruz se había financiado supuestamente a través de la alcaldía. No resultó, porque en la línea de toda la investigación salta la relación del expresidente Evo Morales, una relación del movimiento al socialismo directa, posiblemente con alguna de las personas que ellos mismos habían implicado en este caso de ítem fantasma, y que es una relación directa y que es innegable. Entonces, por eso es que si seguimos paso a paso las declaraciones del expresidente Evo Morales, él dice: existen infiltrados de la DEA en los ministerios que abortan todas las cosas y que quieren establecer una culpabilización a su persona, supuestamente, y al Chapare, o sea, criminalizar el Chapare. Entre estos cita lo que él de alguna manera es aludido y relacionado con el caso de ítem fantasma, y por otro lado, este operativo que se estaba generando en el Chapare y que ya no puedo ocultar en las últimas horas a través de la radio Cahuazán Chuncoca, donde él dice que hacían estas fuerzas en el Chapare, buscaban criminalizarme. Entonces, antes de supuestamente que se descubran las fábricas, se aborta esta denuncia, donde más bien se indica al gobierno actual de estar patrocinando al narcotráfico. Claro. Aquí podemos ver la pugna interna claramente, ¿no? Sí. Y la forma en que se están generando estos operativos, que están distorsionados de uno y otro lado, pero que en el fondo no nos están transparentando la verdad, sino todo lo contrario, cómo el poder está contra sí mismo. El MAS está en una situación de una pelea del poder. Interesante lo que nos dice, porque el tema de los ítems fantasmas ha sido justamente, y lo ha mencionado usted, mencionado por el mismo expresidente Evo Morales. Marcelo, voy contigo como diputado de Comunidad Ciudadana. ¿Qué lectura tienes sobre el tema global, pero sobre todo sobre esta ida y vuelta que se ha generado el fin de semana? El expresidente Evo Morales salió a denunciar que hay una intervención de la DEA en el gobierno, y tras esa denuncia hoy el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo ha asegurado que no existe ninguna coordinación. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo se debía enfocar la investigación?
Bueno, Raika, lo que yo creo primero que esta no es una lucha de una agrupación o una alianza política, sino más bien es una lucha de la sociedad boliviana ante este delito de narcotráfico que afecta a las familias y la juventud. En ese contexto, obviamente, es liderizada por la oposición porque el movimiento al socialismo no es para nadie desconocido que la producción ilegal de la coca nace del Chapare y hemos tenido al presidente de la Federación del Trópico como presidente del Estado boliviano, por lo que los vínculos con el narcotráfico son vínculos que han tomado ya conocimiento, inclusive la lucha internacional contra el tráfico, contra el narcotráfico, mejor dicho, donde se han hecho operativos. Y obviamente esto ha puesto ya en nerviosismo al movimiento al socialismo, especialmente a su líder del Chapare, que es Evo Morales. En esa construcción del nuevo gobierno de Luis Arce, es obvio que tiene que cumplir ciertos estándares internacionales y hay una presión para investigar el narcotráfico desde Bolivia, donde la figura más visible es Evo Morales, por todos los nexos que ha tenido durante los 14 años de su gobierno, todos los generales que han sido detenidos en otros países, está en el caso de Estados Unidos como el general Sanabria, las investigaciones al coronel Dávila, y bueno, un grupo selecto y cercano de Evo Morales de policías que han terminado involucrados en el narcotráfico. Yo creo que lo que ha hecho Evo Morales es generar una zancadilla dentro de la estructura de su propio partido, pero con un fin de controlar otra vez esta institución policial y sobre todo el Ministerio de Gobierno para poder proteger a él y a la gente que trabaja en esta actividad ilícita, y es por eso que ha sacado estos audios para mover el piso un poco de toda esta administración que estaba liderizada por el ala de Luis Arce a través del ministro de Gobierno. Pero yo sigo preguntándome si realmente estos movimientos van a terminar con la investigación correcta o real de lo que sucede al interior del movimiento al socialismo y los vínculos del narcotráfico, porque es obvio que toda investigación que se hace en Bolivia con el narcotráfico va a terminar investigando al propio movimiento al socialismo en distintas esferas. Creo que lo más importante fuera, y se notaría una voluntad del movimiento al socialismo de luchar contra el narcotráfico, en el caso, por ejemplo, que se empiece a independizar estas agencias de lucha contra las drogas, es decir, que no les respondan al Ejecutivo y peor aún tenga una decisión política cualquier intervención que se hace. Pero este es un escenario muy poco real. Nosotros vemos que en esta lucha interna que tiene el movimiento al socialismo están varios bloques disputándose el ejercicio del poder, más no creo que más adelante ellos vayan a generarse alguna fractura, porque el masismo puede dividirse en estos momentos para ver cuál de las fracciones tiene más poder interior, pero al momento de saquear el Estado se van a unir todos y en eso no me queda la menor duda. Pero en el caso concreto del narcotráfico, lo que yo veo es que están buscando roles protagónicos y obviamente en esta su pelea interna es lógico que van a querer buscar su reducto más fuerte y ese reducto más fuerte lo tienen en el Chapare, por lo que tienen que tener un control también del Ministerio de Gobierno a partir de distintas instancias. Lo lamentable es que no veo a futuro una lucha contra el narcotráfico, lo que sí veo también, pero es un nerviosismo por parte del expresidente Evo Morales, toda vez que la investigación que está haciendo la comunidad internacional al tema de drogas lo ha apuntado a él. Tenemos casos emblemáticos como expresidentes de Nicaragua que 20 días después han sido detenidos por narcotráfico, es decir, no va a haber un perdón para los narcotraficantes y en esa lista está pues el presidente de la Federación del Trópico de Cochabamba, que tiene una relación directa con la coca excedentaria, que no va a la Cuyico, sino más bien va a cometer estos delitos, que en algún caso han sido incluso llamados como delitos de lesa humanidad. La transparencia estaría, creo yo, si ellos empezarían a transparentar estas agencias y hacerlas independientes, pero eso es un escenario muy difícil porque vinculado al narcotráfico está también el retorno de esta casta masista que ha gobernado el país durante 14 años. Muy cortito para completar el panorama, Marcelo. En el caso de Creemos, hay una posición oficial, por ejemplo, para pedir la renuncia del ministro Eduardo del Castillo y la conformación de comisiones de investigación. Como Comunidad Ciudadana, ¿hay un planteamiento específico oficial? Por favor, permítame, no hay una postura de Creemos para... son de dos parlamentarios, entonces, senador. No, fue una cosa mal interpretada, en realidad, ya. ¿No? Ni siquiera es de los dos parlamentarios. No existe en Creemos una posición
para pedir la renuncia del ministro. Nosotros no vamos a tomar partido ni por uno ni por otro bando. Nosotros vamos a tomar partido por el país y por una verdadera lucha por el retorno de la democracia y por el control del narcotráfico. O sea, esa es una posición que apareció por una mala interpretación, pero no existe desde el seno de Creemos una oposición en este sentido, ni siquiera de los diputados a los cuales, o senadores a los cuales se les adjudicó la postura. Por Perfecto. eso lo corrijo públicamente. Para hacer la aclaración importante, porque ha sido una declaración que se ha reflejado en varios medios de comunicación. Marcelo. Bueno, lo que nosotros hemos hecho es hacer una investigación en nuestro rol de fiscalizador como oposición. Tenemos, por ejemplo, mañana la petición de informe oral al ministro para que dé un informe que ya él lo ha postergado intencionalmente por el tema del narcotráfico en estos aeropuertos, digámoslo así, de la ciudad de Santa Cruz y obviamente en las zonas de las áreas protegidas. Se han hecho denuncias conjuntas también ante organismos internacionales para que se pueda generar espacios de investigación en Bolivia respecto a estos delitos de narcotráfico. Yo creo que también el tema concreto de la pedida de renuncia o no es un escenario que debería debatirse. Nosotros, si vamos a cuestionar la actitud y el comportamiento y sobre todo la conducción del ministro de Gobierno, va a ser en base justamente a la investigación que hacemos y obviamente el aplazo que tienen ciertas áreas en la conducción del ministerio. Pero en todo caso, cuando hay esta confrontación al interior del movimiento al socialismo, nosotros no podemos servir de personas útiles para los fines políticos que tienen ellos. En todo caso, si el ministro tendría que ser interpelado y por esa interpelación alejado de sus funciones, es por la mala lucha contra el narcotráfico, por la mala decisiones que ha tomado en los casos de feminicidio y no así por las pugnas internas que tiene el movimiento social. Senadora, si quiere completar, porque tenemos entendido que justamente con los diputados de Creemos, parlamentarios de Creemos, diputados de Comunidad Ciudadana, se están planteando estas peticiones de las que nos hablaba Marcelo Pedrazas, entre ellas esta creación de la Comisión Mixta para el Narcotráfico, una Comisión Mixta Internacional para la lucha contra el narcotráfico y un pedido ante la OEA. Sí, miren, nosotros vamos a trabajar en dos planos y estamos coordinando acciones en todo sentido con el bloque de oposición, que es Comunidad Ciudadana. Van a ser siempre acciones coordinadas y en conjunción en la medida de lo posible. Y lógicamente tenemos unidad de criterios en todos estos aspectos, en la mayoría de los aspectos, y nosotros vamos a ver primero la crisis política que existe en Bolivia, porque este no es un tema exclusivo de solamente el área de narcotráfico. Hay una crisis política muy grave que en próximas horas también es posible que demos algunas líneas en ese aspecto, porque hemos tenido suficiente información con respecto a planes de desestabilización del departamento de Santa Cruz, que sabemos es una región opositora y donde el gobierno estaba dentro de los planes del expresidente Evo Morales. En conjunción con el actual gobierno estaba el sentar casos como el caso de ítem fantasmas que yo ya le he mencionado, que se abortó de alguna manera porque llegó una línea directa al mismo presidente de alguna relación que hubiera tenido con el gobierno municipal. Pero no cejan en la idea. Había un caso que posiblemente debería implementarse en junio y julio, también para seguir generando persecución política y desestabilizar todo el aspecto político ciudadano de Santa Cruz de la Sierra a través de persecuciones. Y sin embargo se ha abortado esta situación interna entre ellos, que es una desestabilización del poder de Evo Morales contra el gobierno de Arce Catacora. Y esta situación, bueno, los está entreteniendo en el momento, porque parece que saltó por ciertos temores de seguir siendo relacionado Evo Morales en los casos que supuestamente más bien quiere investigar. Por lo tanto, tenemos que trabajar paralelamente con esta situación de amenaza política a los bolivianos, a la democracia boliviana por pugnas internas y por disputa del poder, y por el otro lado con el tema del narcotráfico, que sí es un tema
importantísimo que se está develando a través de estas pugnas, donde podemos poder ir viendo la punta del iceberg, y tenemos que trabajar en el sentido de exigir una verdadera lucha contra el narcotráfico, que lógicamente tiene que ser con control y fiscalización de instancias internacionales. Marcelo, ya para cerrar tus consideraciones finales, por favor, sobre este tema, y vamos a estar atentos a esas peticiones que han anunciado. Bueno, yo creo que lo que nos queda es el trabajo constante en la fiscalización. Comparto el criterio de la senadora que estos temas del narcotráfico no solamente tienen que ser vistos a lo interno, sino más bien también desde organismos internacionales, porque la lucha contra el narcotráfico es una lucha a nivel globalizado. Y nosotros, al abstraernos como país, cuando tienes un gobierno vinculado a estos carteles o hace parte de la producción de la droga, obviamente ha generado pues no tener estos contactos y sobre todo no participar inclusive de grandes operativos como han sucedido hace tiempo, que han excluido a Bolivia producto de justamente cómo encara el narcotráfico hacia adelante. Pero a mí también me preocupa que el narcotráfico y todos los otros escenarios donde hay una persecución política tienen pues que ver bastante con el órgano judicial y con la fiscalía. Y sabemos que no tenemos un órgano judicial independiente, transparente, y sobre todo declaraciones mucho más peligrosas que yo he escuchado días atrás por parte del ministro Lima, donde señala que la Fiscalía no debe ser un órgano independiente porque tiene otros fines, lo que nos demuestra cómo van a empezar ellos a generar otra narrativa otra vez para evitar que se hagan investigaciones donde esté involucrada su gente, donde la Fiscalía siga teniendo el control por parte del Ejecutivo y obviamente tenga que generarse resultados que en un caso no perjudiquen a quienes están en el ejercicio del poder, pero sí selectivamente se busque responsabilidades en actores políticos de oposición. El trabajo es arduo, Raica, el nerviosismo del movimiento al socialismo en esta área es muy complicada. Yo creo que hay que seguir trabajando en aquello, haciendo las interpelaciones, sobre todo la investigación, la denuncia internacional, pero si no hay una voluntad del gobierno para cambiar la lucha del narcotráfico, así como los otros escenarios como la justicia, es muy poco probable que tengamos resultados a mediano plazo que beneficien a la sociedad boliviana, porque vuelvo a insistir, la lucha no es de una agrupación política, yo creo que la lucha es de la sociedad boliviana que ve en el escenario del narcotráfico y en la conducta del gobierno respecto a estos grupos y organizaciones criminales, la afectación directa de sus ciudadanos, de su futuro y de la salud de muchos jóvenes que obviamente se ven en este escenario involucrados porque en el país no existe una conducción correcta en el tema del narcotráfico que afecta a los bolivianos y al mundo entero. Senadora, muy agradecidos por el tiempo con Correo del Sur y vamos a hacer seguimiento a estos temas y cualquier informe que quiera comunicarnos estaremos atentos. Muchísimas gracias, gracias por el espacio, de verdad agradecida, creo que este es un tema importantísimo para los bolivianos. Vamos a seguir nuestro compromiso con el trabajo permanente en todos los planos que son necesarios y prioritarios en este momento. Un saludo para su audiencia, para los chuquisaqueños, para el diputado Marcelo Pedraza, un colega muy apreciado con quien tenemos amplias coincidencias, y gracias de nuevo.